Bienvenidos a esta sesión de presentación de novedades en las versiones 11 de las soluciones HiOPOS. En esta sesión vamos a presentar las novedades en relación a la gestión de reservas. Cada vez más, los negocios de hostelería demandan de una solución para gestionar sus reservas. Desde HiOPOS ofrecemos una gestión completa y nativa de estas. Nuestro objetivo es que los clientes finales puedan gestionar un módulo de reservas de forma intuitiva y ágil, y a la vez ofrecer las máximas prestaciones y funcionalidades para adaptarnos y dar solución a los cada día más crecientes modelos de negocio. Para ello, veremos cómo interactúan los distintos aplicativos que ofrecemos desde HiOPOS. Veremos cómo configurar y personalizar el módulo de reservas para cumplir con las necesidades de los clientes a través de Portal REST. Y cómo recepcionamos y gestionamos esas reservas en nuestro terminal punto de venta HiOPOS, que nos ofrecerá una nueva interfaz mejorada. Finalmente, veremos las posibilidades que nos ofrece el poder gestionar nuestras reservas en cualquier lugar y en cualquier momento a través de HiOffice Mobile. Como ya conocéis la gran mayoría de vosotros, desde HiOPOS podemos gestionar las reservas desde Portal REST, HiOPOS o HiOffice. Este último, tanto en formato web como en formato adaptado a smartphone. Gracias a que todos estos programas forman parte de la solución global HiOPOS, nos permite la gestión descentralizada, flexible e interconectada de las distintas aplicaciones. Este sistema descentralizado nos permite diseñar un entorno, por ejemplo, en el que tenemos publicado y configurado nuestro restaurante en Portal REST, que a su vez pueden lanzarse incluso con Google Bookings, para que los clientes nos puedan hacer reservas de forma totalmente remota y gestionada según los parámetros que especifiquen. Una vez los clientes han efectuado su reserva, de forma inmediata, esta nos aparecerá en las tres aplicaciones, para que podamos gestionarla o modificarla en caso que sea necesario. Es decir, desde HiOPOS tendremos visible esa reserva donde dispondremos de la información del cliente y sus comentarios añadidos. ¿Todo esto qué nos permite? Bien, esto nos permite poder hacer una gestión de la reserva y un recibimiento del cliente adecuado en nuestro establecimiento. A su vez, imaginemos un responsable o encargado que no está en el local. Este responsable tendrá al alcance de su mano, mediante HiOffice y su versión mobile, todo el listado de reservas y la estadística de estas. Podrá ver los no-shows, cuántas reservas hay y para cuándo son. Y gestionar todo esto de forma totalmente remota, desde cualquier lugar y en cualquier momento. Ahora vamos a ver cómo podemos llevar a cabo una puesta en marcha de forma rápida y automatizada. Es decir, será Portal REST el encargado de la asignación de mesas y gestión de reservas. La puesta en marcha la realicemos a través de 4 sencillos pasos. Primero, definiremos los horarios de los turnos en los que vamos a aceptar reservas. A continuación, configurar que la ocupación sea por mesas. De esta forma, la gestión de asignación de mesas se asignará de forma automática y así simplificamos la gestión por parte de nuestros clientes. Por último, con un esquema de salas, configuraremos la ocupación de cada una de las mesas. Como guinda del pastel, debemos configurar Google Bookings para maximizar la visibilidad del restaurante al público y así aumentar sus ventas exponencialmente. Con estos sencillos pasos, nos aseguramos de fidelizar al cliente a nuestro módulo de reservas, ya que incrementaremos sus ventas con una gestión automatizada. Ahora, vamos a ver cómo podemos llevar a cabo una puesta en marcha de forma rápida y automatizada. Para ello, accedemos a Portal REST. Como bien sabréis, esta es la pantalla de configuración de Portal REST. En esta sesión nos centramos sobre todo en el apartado de reservas. Clicamos sobre reservas. Como podemos ver, tenemos dos submenús. Un primer submenú calendario, que nos servirá para gestionar nuestras reservas y la disponibilidad de nuestros establecimientos. Un segundo submenú, configuración, desde donde podremos parametrizar las distintas propiedades de nuestras reservas. Para esta primera puesta en marcha, nos dirigiremos a la configuración, con el fin de ver cómo podemos poner en funcionamiento un establecimiento de forma rápida y efectiva. Esta pantalla seguro que es conocida para todos aquellos que hayáis trabajado con Portal REST alguna vez. Primero, nos dirigimos al tab de turnos. En esta pantalla parametrizaremos 3 aspectos fundamentales de una reserva: cuándo estaremos operativos, es decir, turnos de nuestro local, dónde podrán reservar, las salas y mesas disponibles según turno y finalmente la capacidad de nuestras salas o mesas. Como podemos ver, tenemos 2 turnos configurados.
Un primer turno, que es el almuerzo, con un horario definido, y un segundo turno de cena con un horario de 8 a 12 de la noche. Una vez tenemos la hora configurada, deberemos establecer la duración del servicio. Este término nos va a indicar durante cuánto tiempo va a estar ocupada una mesa tras una reserva. En este caso, por ejemplo, tenemos una hora de servicio, y al no confirmar reserva, como tenemos configurado tanto en el almuerzo como en la cena. Configurando estos parámetros, definimos bajo qué condiciones aceptaremos las reservas de forma automática. Si nos entra alguna reserva que no cumpla alguna de esas condiciones, como puede ser una reserva de más de 8 comensales, o nos reserva un cliente que acumula varios no-shows, estas reservas no se confirmarán automáticamente, sino que deberemos aceptarlas de forma manual. Esto nos permite tener un buen control sobre las reservas que nos entran a nuestro restaurante. Bien, finalmente configuraremos en qué salas y en qué días aceptaremos reservas en este establecimiento. En este caso, fijaros que en el turno de cena solo los aceptamos en la sala principal todos los días menos domingo y lunes. Con esta primera configuración tan sencilla, tenemos parametrizado que en nuestro establecimiento podremos recibir reservas de martes a domingo, en 2 turnos distintos, cada uno con sus propias características adaptadas al funcionamiento del cliente. Una vez hemos visto esto, vamos a definir cómo queremos tratar la ocupación de nuestras reservas. Tenemos 2 posibilidades. Nos dirigimos al selector de ocupación y vemos que hay ocupación por comensal y ocupación por mesa. La ocupación por comensal es la ocupación clásica de PortalRes, que ya conocéis. Cuando seleccionamos, podemos definir un número máximo de comensales disponibles por día, sala y turno en nuestro local. En la ocupación por mesas, podemos hacer una gestión totalmente automatizada de las reservas. Es decir, el restaurante se puede olvidar de la gestión de estas, siendo PortalRes el que lo hará por él. En ella podremos definir qué capacidad tendrán cada una de nuestras mesas. Nos permitirá hacer combinación de estas para grupos grandes. En caso que tengamos el check permitir seleccionar sala desmarcado, se nos abrirá esta tabla donde podremos asignar qué prioridad deberá seguir el sistema a la hora de asignar automáticamente las salas. Para hacerlo, bastará con seleccionar la sala y arrastrarla para ordenar nuestras salas disponibles. Como podéis ver en pantalla, con la configuración actual, el sistema priorizará asignar las reservas a las mesas disponibles de la sala principal. En caso que tengamos el check marcado, será nuestro cliente, en el momento de hacer la reserva y siempre que sea posible, podrá definir su prioridad y elegir entre las salas del local. El sistema asignará una mesa disponible de la sala escogida por el cliente. Como estamos configurando una puesta en marcha de forma rápida y queremos que PortalRes se encargue de hacernos la gestión de asignación de salas, vamos a dejar el check desmarcado. Finalmente, accediendo al lápiz de configuración de ocupación de mesas, nos mostrará las salas definidas en el punto de venta, para poder definir la ocupación de cada una de las mesas. Vamos a ver cómo hacemos esta configuración y accedemos a la sala principal. Como podéis ver, por defecto nos aparece un listado de todas las mesas, en las que se ha preconfigurado que las mesas tengan un mínimo de 1 packs y un máximo de 4 packs. Esto es un campo totalmente libre para adecuar las características del restaurante. Como veis, de una forma muy visual, podemos ver las ocupaciones definidas para cada una de las mesas. Además de poder definir la ocupación de las mesas individualmente, podemos juntar mesas. ¿Qué significa esto? Bien, como algunos sabréis, la ocupación por mesas nos permite también el combinar mesas. Aquí, por ejemplo, tenemos juntadas, como podéis ver, la mesa 8 y 9. Para crear una nueva combinación es tan fácil como pulsar en Añadir combinación. Seleccionar las mesas que queremos juntar, por ejemplo, la 7, la 6 y la 11. Fijaros que el sistema ya nos propone una ocupación mínima y máxima para esa combinación. Además, puede ser que haya ciertas mesas que no sean reservables. Es decir, que cuando se realiza una reserva por la web, el sistema no autoasigna la reserva en esa mesa. Pero eso no limita que el administrador pueda realizar una reserva en esa mesa de forma manual, si así lo desea. Esto lo podemos configurar a través del ojo que veremos a la derecha de cada mesa. Por ejemplo, vamos a poner como no visible la mesa número 2. Y aceptamos para aplicar la configuración.
Llegados a este punto, ya tenemos prácticamente listo nuestro restaurante para trabajar con el módulo de reservas de forma automatizada. Luego, profundizaremos en los campos de lista de espera y garantía. Por ahora veremos cómo podemos interactuar con nuestros clientes para que nos confirmen e incluso mandar recordatorios de sus reservas utilizando el envío de emails automatizados. Para ello, nos dirigimos a la pantalla de email. Como podéis ver, desde aquí podemos indicar si queremos que se envíe o no un correo electrónico de confirmación al cliente cuando se realice la reserva. A tener en cuenta que todos estos campos de texto utilizan tanto texto fijo como la inclusión de ciertos parámetros para adecuar el mensaje a la reserva de nuestro cliente en cada caso. Para ver las opciones de estos campos, podemos pulsar en la i de información. Como estáis observando, se han elegido algunos parámetros como restaurante, fecha, hora de la reserva, nombre de cliente y demás, para que sean campos dinámicos y no texto fijo. De esta forma, daremos una sensación de personalización a nuestros correos de reserva. ¿Aceptamos? Como podéis ver, PortalRest está preparado para enviar correos de forma totalmente automática, dependiendo de los procesos o estados por los que vaya pasando la reserva. Fijaros también que estos campos son traducibles a los idiomas que tengamos configurados. La configuración de esta página es muy sencilla y podemos configurarla simplemente marcando los checks correspondientes que interesan a nuestro cliente. HyoPost, en este caso PortalRest, hace todo el resto. Podemos configurar y activar envío de correos automáticos para confirmaciones de reserva, reservas pendientes de confirmación y lista de espera. Nos quedamos en recordatorio de reserva. Hacemos un breve inciso aquí porque eso no es todo, sino que también tenemos la opción de también mandar tanto recordatorios como pedir que nos reconfirmen la reserva. Todo esto que nos asegura. Esto nos da fiabilidad como sistema para evitar al máximo los no-shows de los clientes y aumentar la fiabilidad de las reservas. Para configurarlo, seguimos el mismo esquema que hasta ahora. Basta con activarlo a través del check y, en caso que queramos, editar el mensaje que se enviará. Con estas opciones, junto al correo de recordatorios, nos llegará un correo con las opciones confirmar o cancelar, para que el cliente final reconfirme su asistencia. Además, podremos establecer con cuántas horas queremos que se mande tanto el recordatorio como la reconfirmación, para poder establecer un margen para llenar ese hueco en caso que no nos confirmen o que cancelen la reserva. Por último, como podemos ver, podemos configurar motivos de cancelación, tanto por defecto como personalizados si así lo deseamos, añadiéndolos a través de la opción que encontramos en la parte inferior, para poder lanzar un mensaje automático con el motivo que seleccionemos según el caso. Llegados a este punto, tenemos ya el módulo de reservas totalmente operativo y automatizado. Como veis, es una configuración que es muy rápida y que nos servirá para poner en marcha el módulo de reservas a nuestros clientes. A continuación, veremos el círculo completo, desde que el consumidor nos hace una reserva hasta que llega a nuestro cliente, y cómo éste puede gestionarlo. Antes de eso, haré un breve inciso en dos puntos que consideramos muy relevantes a tener en cuenta a la hora de dar de alta a un cliente. Como hemos hablado, una gran parte del entorno de reservas se basa en la notificación automática mediante emails con nuestros clientes. Bien, siempre que deseemos trabajar con este sistema, deberemos configurar un servidor SMTP a nuestros clientes. ¿Eso por qué? Como sabréis, HyoPost dispone de su propio motor de envío de emails, pero como en caso de gestión de reservas y pedidos el volumen de estos es enorme, algunos clientes pueden quedar marcados como spam, de forma que al cliente final le llegarían como correo no deseado o incluso no le llegarían. Para evitar todo esto es muy sencillo. Debemos dirigirnos al Cloud License de nuestro cliente. Una vez dentro del establecimiento nos dirigiremos a diseño de email. Una vez aquí, como podéis ver, arriba a la derecha tenemos la opción configurar SMTP. Seguro que algunos de vosotros ya lo han configurado alguna vez. Una vez aquí, simplemente seleccionamos el método de autentificación y como vemos tenemos tanto el logout de Google como el de Microsoft e introducimos las credenciales de nuestro cliente. Tras esa pequeña configuración, nos aseguramos que el envío de emails es fiable y que nuestros clientes finales recibirán nuestras notificaciones. Para poner punto y final a esta rápida puesta en marcha, nos queda el punto igual más importante para un cliente final: el poder exponer su negocio
al máximo de gente posible y además que estos puedan reservar de forma sencilla. ¿Cómo hacemos esto? Como ya habréis visto por pantalla, a través de Google Bookings. Hyopos tiene integración en 24 horas como máximo en Google Bookings, sin coste adicional. Esto tiene un valor añadido enorme de cara a ofrecer nuestro producto al cliente final. Hoy en día, Google es el buscador por excelencia. De seguro que todos vosotros alguna vez habéis buscado un sitio para comer a través de Google Maps o a través del buscador. Imaginaros si encima tenemos la opción de reservar mesa directamente desde ahí. Estamos ofreciendo al cliente una exposición y un aumento de sus reservas asegurado. Además, de esta forma, nos aseguramos el fidelizar al cliente a este módulo de reservas. ¿Qué cliente no querría ver cómo le empiezan a entrar reservas a su local? Con el nuevo módulo de reservas que funciona de forma automatizada, la gestión por parte del cliente final es mínima. Una vez hemos dado valor a esta integración y hemos dado argumentos comerciales, no nos quedamos ahí. Vamos a sumarle que además, como partner, os va a costar 3 clics configurarlo. Vamos a ver cómo podemos llevar a cabo esa integración y veréis cómo no exageramos con lo de los 3 clics. Para ello tendremos que dirigirnos al Cloud License del cliente. Una vez ahí, entraremos a Portal REST y pulsaremos sobre Nueva API de reservas. Seleccionamos Google Bookings y confirmamos. Confirmamos. Eso es todo. A partir de ese momento, el sistema se encarga automáticamente de conectar el perfil de Google del restaurante con el de Hyopos. En un plazo de 24 horas, el cliente será visible en Google Bookings y le empezarán a llegar reservas a través de ahí. De hecho, son muchos los informes y ejemplos que así lo ratifican. Vamos a ver un ejemplo de un cliente Hyopos de Suiza. En este caso, la cocina de Gosau. Como podéis ver, al entrar en su perfil de Google, ya vemos habilitado el botón de reservar mesa. Al acceder, si accedemos, nos va a informar de que este sistema está conectado con Hyopos. Por lo tanto, muestra la disponibilidad configurada en Portal REST. Las reservas realizadas a través de Google entran dentro del mismo circuito de Portal REST y pasan a gestionarse de forma totalmente automática. Un cliente que vea que en plazos tan cortos se pone todo en marcha y le empiezan a llegar reservas de los distintos canales, es un cliente que tenemos fidelizado al 100%. Una vez la configuración pertinente, vamos a ver cómo se traduce todo esto desde la perspectiva del cliente final. Así pues, vamos a realizar una reserva a través de Portal REST. En este caso, nos dirigimos a la página web del restaurante y en esta tenemos, desde el menú hamburguesa, un apartado para realizar reservas que nos lanzará a Portal REST. Además, en la propia página principal tenemos embedido un formulario de reserva. Primero, a través del calendario, seleccionaremos la fecha de reserva. Podemos observar que tanto las fechas anteriores a hoy como los lunes aparecen ya como no disponibles. En este caso, seleccionamos la fecha de hoy. Una vez hemos seleccionado la fecha, elegirán cuántos comensales asistirán. Como podéis ver, los comensales disponibles por reserva corresponde al máximo de capacidad de nuestras mesas. De esta forma, el cliente final no tiene que preocuparse para que le lleguen reservas que no puede alojar. Seleccionamos 2 personas para las 8 de la tarde y pulsamos en Siguiente. Perfecto. Como habéis visto, a nivel de cliente es una interfaz muy intuitiva y que deja lugar a poco margen de error. Una vez nuestra reserva está confirmada, nos llegará a nuestro email un correo con la confirmación de esta. Y al mismo caso, en caso de tener activado tanto recordatorio como reconfirmación. Bien, una vez hecha la reserva, aprovecharemos y nos dirigiremos a Hyopos, donde podréis ver las nuevas implementaciones tanto a nivel visual como funcional del módulo de reservas y las opciones que se nos abren con esta nueva interfaz. De esta forma, terminaremos el ciclo que podría tener una reserva arquetipo de un cliente final. Una vez dicho esto, nos moveremos al entorno de punto de venta de este cliente. A continuación, accedemos desde el administrador. Desde nuestro terminal de venta se ha añadido un nuevo sistema de notificaciones para que nos avise no solo de las nuevas reservas para el día de hoy,
sino que además nos indicará cuántas de ellas están pendientes de visualizar. Como podéis ver, nos aparece una notificación en nuestro apartado de reservas, que nos indica que tenemos una reserva pendiente de gestión, la que acabamos de realizar. Gracias a esta herramienta, en todo momento el restaurante será conocedor de las reservas que van entrando y podrá visualizarlas y gestionarlas en caso que sea necesario, con rapidez para dar un servicio óptimo a los clientes finales. Ahora nos dirigimos a la parte visible de nuestro módulo de reservas integrado a nuestro aplicativo HiOPOS. Como podéis ver, hemos hecho una remodelación total, tanto a nivel visual como funcional de las reservas en nuestro punto de venta HiOPOS, pensado para que sea mucho más intuitivo y nos aporte mucha más información de relevancia, para que el restaurante pueda gestionar sus reservas de forma fácil y clara. Fijaros que en el listado de reservas podemos ver que nos aparece una reserva destacada. Esta corresponde a la reserva que acabamos de hacer y nos indica que se trata de una nueva reserva no vista. Como podéis ver, mantenemos las tres opciones: reservas, sitting y lista de espera, desde donde podremos gestionar cada una de estas listas correspondientes y ver el estado de nuestras reservas programadas. A primera vista ya nos damos cuenta de que estamos delante de una pantalla mucho más completa e interactiva que la que teníamos hasta ahora. Lo primero a destacar es que ya no solo contamos con la vista clásica de listas según el tipo de reservas, sitting o lista de espera, como hemos dicho, sino que además se ha añadido un mapa de mesas que reflejará tanto el estado en tiempo real de nuestra sala como las reservas a futuro que tengamos. Además, podremos interactuar con los elementos de nuestra sala para llevar a cabo acciones como crear una nueva reserva en una mesa en concreto, hacer un walk-in de una reserva y otras funcionalidades que veremos a continuación. Bien, antes de lanzarnos a la pantalla de mesas, vamos a incidir en la mejora e inclusión de filtros, no solo para que nuestras búsquedas sean mucho más rápidas, sino que también nos permitirá realizar filtros especializados para poder llevar a cabo una gestión óptima en todo momento de nuestro local. Como no podría ser de otra forma, podemos filtrar por fecha, desplazándonos por día o seleccionando un día en específico desde el calendario. Además, hemos añadido un buscador por contacto que nos buscará tanto por teléfono, nombre o email las reservas de los clientes que coincidan con nuestra búsqueda. Eso nos permite, durante la llamada de un cliente, por ejemplo, detectar rápidamente su reserva y gestionarla con la máxima celeridad posible. Eso no es todo, sino que además, si hacemos clic al icono de filtros que encontraremos al lado del buscador, se nos abrirá esta pantalla que podéis ver, que nos permitirá filtros mucho más específicos. Por ejemplo, el restaurante será capaz de ver las reservas que le han entrado desde distintos orígenes, por ejemplo Google, estados, salas o incluso por un rango de comensal. De esta forma, por ejemplo, podremos ver cuántas reservas de grupos de más de 10 personas tenemos para cierto día y preparar nuestro personal para poder dar cobertura a esas mesas. Volvemos a la pantalla de reservas. Por último, como veis, tenemos un filtro rápido por turno, donde veremos los turnos configurados en PortalRes más un turno ahora, el cual nos mostrará el estado actual de la sala, junto con el turno actual en el que nos encontremos. Más adelante veremos un ejemplo de eso. Todos los filtros que configuremos no solo afectarán a nuestro listado de reservas, sino que también tienen afectación directa sobre la visualización de nuestro mapa de mesas. Ahora sí, como seguro que estabais esperando, nos centraremos en la novedad más visual y me atrevería a decir también una de las más solicitadas, el mapa de mesas de nuestro local. Como podéis ver, en este mapa de mesas no solo veremos las reservas programadas en nuestro local por día y turno, sino que veremos también su estado actual. Esto nos va a permitir poder realizar una gestión de sala coherente y adecuada en nuestro local, teniendo en cuenta los dos factores principales: estado actual y reservas agendadas. Como hemos dicho, en el turno ahora, el mapa nos muestra el estado actual de la sala, desde donde podremos ver clientes que están actualmente sentados ocupando una mesa. Y además, no solo eso, sino que podremos ver en qué estado se encuentran. Por ejemplo, vemos en la mesa 2 tenemos unos clientes pendientes de tomar nota, y en la 4 ya están en los postres y han pedido un subtotal. Otro nuevo elemento que podemos ver es que hay mesas que tienen unas etiquetas con una franja horaria.
Estas corresponden a las distintas reservas que tenemos en el turno actual. Fijaros que cuando selecciono el turno de cena, en la pantalla de mesas ya no me muestra el estado actual de la sala y solo nos muestra las mesas reservadas para el turno cena. Por ejemplo, podemos ver la reserva hecha anteriormente. Eso no es todo, ya que como no podía ser de otra forma, este mapa no solo es visual, sino que se trata de un mapa interactivo, en el que podemos interactuar con los distintos elementos. Por supuesto, podremos cambiar de sala y ver las distintas ocupaciones del local. Si pulsamos sobre el botón de sala, podremos cambiar de sala en cualquier momento y gestionar la reserva de todas nuestras salas. Pero además, podemos gestionar nuestras mesas desde aquí. Nos situamos en el turno de ahora y veremos que tenemos distintas opciones interesantes. Si hacemos clic sobre una mesa vacía, podemos realizar 3 acciones. En primer lugar, podemos hacer un walk-in del cliente a su mesa. Es decir, imaginemos que llega un cliente sin reserva y tenemos disponibilidad de sitio, como hemos podido comprobar en el mapa de mesas. Seleccionamos la mesa y lo sentamos, de forma que ya va a estar listo para tomar nota. Y gracias a ver la ocupación en tiempo real, hemos visto que teníamos disponibilidad en nuestra sala. Por otro lado, podemos ver la ocupación de la mesa seleccionada. Seleccionamos una mesa con una reserva y pulsamos en ver ocupación. Como veis, desde aquí tenemos la información de todas las reservas agendadas para esa mesa en concreto. Esto es una herramienta muy útil que permitirá al cliente poder tomar decisiones en pleno servicio y tener bajo control todo el rato las reservas en su local, para poder gestionar su disponibilidad. Finalmente, tenemos la opción de hacer una nueva reserva. Esta acción la podemos realizar desde 2 sitios distintos. Bien podemos realizarla en una mesa en concreto, como acabamos de ver, lo cual nos crearía un formulario de reserva ya asociado a la mesa en cuestión. O bien, desde el mapa de mesas, podemos dirigirnos al botón de más, que nos abrirá exactamente el mismo formulario, pero sin asociarlo en un principio a ninguna mesa. Una vez abierto el formulario, podemos introducir los datos del cliente correspondientes. Es obligatorio introducir esos campos marcados con un asterisco, pero también tenemos disponibles otros campos que pueden ser de interés en caso que tengamos la información necesaria. Teniendo eso en mente, vamos a crear una reserva para que veáis que es un proceso súper sencillo. Primero de todo, rellenamos los campos obligados de packs. Introducimos 4 packs. Bien, seleccionamos una hora, por ejemplo, las 6 de la tarde. Y finalmente introducimos el móvil del cliente. Pondremos uno de ejemplo. 666-332211. Como podemos ver, en asignar el móvil, el programa automáticamente nos encuentra el cliente registrado con ese móvil y nos rellena el campo de nombre y email automáticamente. Pero no solo eso, sino que además se nos abren nuevos campos informativos con el histórico de ese cliente. Podemos ver cancelaciones y no-shows, pero también la frecuencia de visita o el ticket medio. De esta forma, vamos a poder tener en cuenta esa información para premiar un cliente que es muy fiel a nuestro negocio o, por el contrario, estar atentos de más a un cliente que tiene varios no-shows. Toda esa información puede marcar la diferencia a la hora de cuidar de nuestra clientela. Siguiendo con la reserva, una vez asignados los atributos principales, podemos, por ejemplo, en caso de saberlo, asignar una sala y mesa a la reserva. En caso que no lo tengamos, podemos hacerlo a posteriori, desde el propio listado de reservas. Aceptamos, y una vez realizada, vemos que se ha realizado correctamente. Una vez realizada, cuando llegue el cliente al restaurante, tenemos la opción de sentarlo en la mesa reservada. Para hacerlo, hacemos clic sobre el estado de la reserva y seleccionamos la opción Sentar. Bien, hasta aquí habríamos visto el ciclo completo de lo que podría ser una integración básica del módulo de reservas en las soluciones HioPost, desde la propia página de configuración de Portal REST hasta que hemos recibido esas reservas en nuestro punto de venta HioPost, pasando por un punto de vista del consumidor final que realizará la reserva. A continuación, vamos a profundizar en aquellas opciones más específicas que puedan aportarnos ese plus delante de los clientes más exigentes. Para ello, nos dirigiremos de vuelta a Portal REST.
Como podéis ver, nos encontramos de vuelta en nuestro portal de PortalRest. Esta vez, pero, vamos a dirigirnos al submenú de calendario. Esta pantalla nos permite ver la ocupación de nuestro establecimiento de forma sintetizada en modo calendario, lo cual nos permite tener una visión general de nuestras reservas agendadas. Como podéis ver, la franja de reservas nos muestra los comensales y mesas agendadas contra las disponibles en ese día, cambiando de color según se rellenen los turnos y comensales disponibles. Esto nos permite detectar rápidamente aquellos días en los que hemos completado el aforo, o aquellos en los que debamos potenciar reservas porque están lejos de estar completos. Si nos interesa ver el estado de una sala en concreto, tenemos un selector que podéis encontrar en la parte superior, que permitirá mostrar el calendario por sala que le indiquemos. Como apreciaréis, si seleccionamos la sala principal, nos muestra solo las reservas de esta. Además del filtro de sala, podemos crear una nueva reserva, cambiar el modo de visualización a lista, o como ya habréis intuido, cambiar el mes a visualizar. En esta pantalla podemos seleccionar días en específico o hacer multiselección. Por ejemplo, hacemos control-clic para seleccionar varios días. Seleccionamos los días 24 y 25, ya que queremos gestionar nuestras reservas de forma manual esas fechas señaladas. Para hacerlo, hacemos clic derecho y vemos que se nos abre un pop-up, donde podemos cambiar el comportamiento de las reservas en general para esos días o en turnos y salas en específico. Bien, como veis, tenemos hasta 3 opciones para configurar cómo queremos recibir las reservas que nos hagan. La primera, y de la forma que funciona por defecto, es que se aceptan y confirman las reservas de forma automática. La segunda es que nos entrarán reservas, pero será el restaurante quien tiene que confirmarlas de forma manual. Imaginemos que delante de una previsión de gran afluencia, por ejemplo en Navidades, el restaurante quiere ser quien tenga el control sobre las reservas que se confirman o no. Por último, no aceptar reservas, si lo que queremos es cerrar el día de reservas. Estos 3 puntos lo que hacen es crear una excepción para todos los turnos y salas de modo general, pero también existe la posibilidad que la excepción solo quiera hacerse para un turno o sala en concreto. Para ello, lo que tenemos que hacer es configurar las excepciones en la parte inferior, en la que podremos filtrar por cada una de las salas y turnos. Por ejemplo, podríamos configurar en la sala principal, en el turno de cena, si no aceptamos las reservas de forma automática. Una vez configurado en específico, fijaros que en la parte superior se nos cambia el estado a personalizado, el cual indica que hay personalización. Aceptar para aplicar la configuración. Aceptamos. Como bien sabréis de primera mano, sobre todo en hostelería, hay un gran riesgo de que los consumidores finales cancelen sus reservas o no se presenten, haciendo que el restaurante pueda perder posibles ventas. Los 2 siguientes puntos que trataremos van orientados a realizar una prevención y disminución de pérdidas a todos aquellos restaurantes que trabajen con el módulo de reservas. ¿Qué mecanismos ofrecemos desde las soluciones Hiopos para dar solución a estos casos? Bien, como sabréis, en versiones 10 introducimos el concepto de garantía en nuestras reservas, la cual consiste en que el cliente, en realizar una reserva, deberá abonar en forma de anticipo un importe. Ahora, en las nuevas versiones 11, añadimos una nueva funcionalidad en garantías, ofreciendo la posibilidad de trabajar con política de cancelación, en la cual el cliente, al realizar una reserva, no tiene que realizar ningún pago anticipado, sino que tiene que introducir los datos de su tarjeta, dejándola como garantía para que en caso de cancelación tardía o no-show se le pueda aplicar un cargo. De esta forma, minimizamos las pérdidas delante de aquellas cancelaciones de última hora. Vamos a ver cómo configurar un modo de trabajo con garantías. Para ello nos dirigimos a PortalRest en la pestaña General. Desde aquí configuraremos el tipo de reservas por defecto, en el que podemos escoger entre 3 opciones: gratis, garantía o política de cancelación. En nuestro caso, configuraremos como gratis nuestras reservas por defecto y le añadiremos que en caso de reservas de grupos de más de 5 personas, vayan sujetas a una política de cancelación. Una vez configurado el tipo de reservas, vamos a configurar la política de cancelación. Para ello, accedemos a garantías y seleccionamos política de cancelación.
En este apartado definiremos cuántas horas de antelación damos de margen para que se realice la cancelación de la reserva. En este caso, ponemos 10 horas y configuramos el importe a abonar y si este se deberá pagar por reserva o por comensal. Al ser un cargo, definiremos también un artículo que nos servirá como concepto de cargo. Para verlo, nos dirigimos de nuevo a la página web. Una vez ahí, accedemos al formulario y realizamos una reserva para 6 personas. Seleccionamos una hora y pulsamos en siguiente. Como podéis ver, en esta pantalla ya nos indica que esta reserva está sujeta a una política de cancelación y nos avisa de las condiciones que hemos configurado. Vamos a ver el ejemplo en el calendario de reservas. Nos situamos, por ejemplo, en el día de hoy, donde tenemos reservas que se han realizado con políticas de cancelación. Podemos ver que están en 2 colores distintos. ¿Qué significan? Empezando por la de color azul, lo que nos indica es que para esta reserva al cliente se le ha bloqueado un importe de 10 euros, esperando a que se gestione este cobro en caso necesario. Si seleccionamos el icono de la tarjeta, se despliega un diálogo mostrando toda la información y desde este podemos realizar 2 acciones. La primera, devolver la garantía, en la que liberamos el bloqueo de este importe en la tarjeta del cliente. Y la segunda, cobrar garantía para realizar el cobro de esta. Una vez seleccionado, aceptaríamos. Volvemos a la pantalla anterior y en cuanto a la reserva que se muestra de color verde, lo que nos indica es que ya se ha realizado este cobro anteriormente, de forma manual. De nuevo, seleccionando encima de la tarjeta, podríamos devolver el cobro. Remarcar que los cobros de las políticas de cancelación se realizan de forma manual, es decir, es el restaurante quien decide si se debe cobrar o no esa reserva. Por último, vamos a ver cómo podemos llevar la gestión de las reservas de forma instantánea de cualquier lugar a través del móvil, con HiOffice Mobile. Para ello podemos entrar desde un dispositivo smartphone y entramos a HiOffice. Una vez hemos entrado, y como sabéis, desde HiOffice Mobile podemos hacer múltiples gestiones de nuestra empresa. Ahora además hay que sumarle la gestión de nuestras reservas. Si accedemos a menú, veremos que encontramos la opción de reservas. Accedemos al submenú de gestión. Como vemos, esta pantalla está pensada para que personas con acceso a HiOffice puedan consultar y gestionar las reservas agendadas de forma totalmente autónoma desde el móvil. Por un lado, tenemos el listado filtrado por fechas de las reservas que tenemos. Si queremos ver más información de la reserva, bastará con hacer clic en una de las fichas. Si además queremos editar cualquier campo de esta reserva, podemos acceder a la edición y nos dirigimos con la opción de editar, que encontramos en la parte superior. Bien. Como veis, desde aquí podríamos editar cualquier campo de cualquier reserva, tal como podemos hacer y hemos visto en Portal REST. Por supuesto, todos los cambios realizados desde aquí se sincronizan instantáneamente con el resto de soluciones que ofrecemos de HiOffice. Si preferimos ver el mapa de mesas, podemos volver hacia atrás y nos dirigimos al mapa de mesas. Vemos que también contamos con la opción en formato smartphone. Como veis, está dispuesto de forma muy visual. Si os fijáis en la parte inferior, contamos con un pequeño gráfico que nos permite, con un solo vistazo, hacernos una idea de la disponibilidad que tenemos en ese turno en nuestra sala visible. Además, contamos con la totalidad de las funciones clásicas que hemos visto, desde crear una nueva reserva, haciendo clic en el icono que encontramos en la parte inferior, con el símbolo de más, o la mesa en concreto, hasta gestionar las reservas a través de la propia sala. Si hacemos clic en una mesa que tiene reservas, podremos ver las reservas asignadas a la mesa, y si además clicamos sobre una de ellas, podremos visualizar la información de esa o editarla si lo deseamos. Dentro de aquí tenemos la posibilidad, si entramos a una reserva,
Perfecto, como vemos desde aquí tenemos la posibilidad de crear una nueva reserva, cambiar el estado de la reserva seleccionada o incluso cambiar su mesa. Bien, con esto damos por finalizada la sesión en la que hemos podido presentar las novedades que vamos a encontrar en las nuevas versiones 11, trabajando con el módulo de reservas. En esta sesión de hoy hemos podido ver cómo poner en marcha de forma rápida y efectiva un módulo de reservas, automatizando la asignación de mesas y el envío de notificaciones. Hemos visto cómo aplicar condiciones de garantía y configurar excepciones para nuestras reservas. Hemos repasado las novedades del módulo de reservas integrado a los terminales HIOPOS. Hemos visto la integración del mapa de mesas junto con la nueva interfaz. Y finalmente hemos visto las nuevas posibilidades que nos ofrece la solución de HiOffice Mobile.